Bien, ya de regreso aquí en este espacio al día y agradecer a Raquel por esta adquisición que pudo lograr traer desde el municipio de Jaina. Raquel, presenta tú a tu invitado. Claro. Muy buenos días, director, buenos días, pueblo. Efectivamente, nuestro invitado de hoy es un joven congresista de la circunscripción número 3 del municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal. Él es de la nueva generación política san cristobalense, por supuesto, del municipio de Jaina. Ha sido un fiel exponente de relieve que ha puesto su juventud, su vigorosa base de la legislatura con dedicación, motivación, Sí. convicción política, y muestra de eso es que es diputado por 3 periodos consecutivos. Nos referimos al diputado por el Partido de Liberación Dominicana, por el PLD, licenciado Tulio Jiménez Díaz. Buenos días, diputado. Buenos días, esa bella y hermosa mujer de nuestro De municipio. Jaina la más hermosa, ¿eh? Oye, ahora. Cuidado con la esposa, ¿eh? No, ella es mi amiga. Bueno. Que adora nuestra provincia, a ese Sí. joven talentoso que tiene raíces también. Sí, sí, sí. Yo soy de Jaina Sí, también. claro. Y a ti, David, mil gracias por invitarnos a este programa para concienciar un poco al pueblo de las cosas que están pasando en materia legislativa y de algunos otros aspectos que podríamos tocar. En la mañana. Ese corbata le queda bien, ¿eh? Muy bonito. Usted es cogidista, por casualidad. Buscando la alianza también. Señores, Tulio está en campaña desde bien temprano y escuchar a Raquel decir un joven, Claro. y es cierto, bastante joven, porque ingresó bastante joven a la Cámara de Diputados. Estamos hablando del periodo 2006, cuando también estuvo en la Comisión Permanente de Juventud. O sea, no estamos hablando de una persona que tuvo una suerte, No, no. sino que también ha trabajado bastante para lograr estas posiciones. 3 veces diputado por un municipio tan difícil como Jaina, un municipio de política pura, porque usted tiene el caso de Maniquí, tiene el caso de otras personas que han tenido prácticamente toda la vida en el Congreso, y con todo y esto, este joven ha podido sobrepasar muchísimas barreras. Pero ahora él está en la palestra pública, se está hablando muchísimo de los temas que él está planteando, y uno de ellos es modificar parte de los temas de la Constitución para darle paso a un nuevo periodo presidencial para el presidente Danilo Medina. Empecemos con esto. Fíjate, la Constitución nuestra, la cual fue reformada, modificada en el 2010, y se dejaron algunos aspectos ahí que a nosotros como país no nos conviene ni tampoco nos da salud, que es el asunto de las elecciones. No puede ser que un país pueda arrastrar 3 elecciones en menos de 3 meses, de 6 meses. Eso nos puede hacer mucho daño económicamente y como país. Entonces nosotros estamos buscando la forma de que como en este momento se pueda en este punto, y otro punto es el cual el artículo 124 en su párrafo D le quita a un solo ser humano, a un solo hombre, perdón, bueno, un ser humano, para un solo hombre de la República Dominicana en los 10 millones de habitantes, una prerrogativa que la Constitución le permite: elegir y ser elegido. Y si la Constitución habla claro que todo el mundo tiene ese derecho después de los 18 años y después de los 25 elegir diputados, senadores, y también puede ser elegido, y a los 35 elegir presidente y que se pueda ser elegido. Entonces yo creo que ese párrafo está dañando nuestra Constitución, porque no se le puede prohibir a ningún hombre de los 10 millones de habitantes que se pueda elegir y pueda ser elegido. De forma que eso es lo que estamos buscando en este momento, tanto la unificación de las candidaturas, que no pueda haber el 16 de febrero elecciones, que no pueda haber el 17 de mayo elecciones, y por si acaso, si no Una segunda vuelta. Una segunda vuelta en junio. Entonces, No. eso es Improcedente. es demasiado. Ahora, lo que yo no veo improcedente, licenciado Jiménez, es que cuando en el 2015 se habló de este artículo, el 124,
el mismo Danilo y los seguidores de Danilo estuvieron de acuerdo con ese artículo. Entonces, ¿por qué estar de acuerdo en ese momento de que sí, 2 periodos y no más, como pasa en Estados Unidos? El presidente 2 periodos y no va más. Obama pudo haber dicho yo voy, porque tenía los votos, tenía las condiciones, pero la Constitución se lo prohíbe. Entonces, ¿por qué nosotros, sobre todo ese grupo que quiere que el licenciado Danilo Medina continúe, en ese momento estuvieron de acuerdo? Ahora, ¿por qué entonces estar en desacuerdo? No, ni es un grupo ni estamos de desacuerdo. Es que la legislatura, el proceso legislativo es adecuado al momento. Por ejemplo, nosotros no, quizás en ese momento, yo no estuve de acuerdo, pero me aplastó la mayoría. Yeah. Entonces, cuando la mayoría te toma y te aplasta y logra el objetivo, entonces ya la ley es ley, porque claro, dice claro. Hay que respetarla. Con la 3/3 parte. Exacto. Entonces, nosotros lo que hacemos es que en el momento preciso buscamos entonces, cuando después de haber más conciencia, cuando ya la gente ya ve que este proceso viene, que este es un proceso que va a afectar, entonces uno lo que hace es que el legislador, todos nos ponemos de acuerdo, buscamos la forma de cómo consensuar el proyecto para que entonces pueda salir, para que pueda ser lo más beneficiado para los dominicanos y dominicanas, porque el legislador lo que trabaja con el espíritu y buscando siempre cómo hacer leyes, cómo poder las leyes a favor de ese hombre y mujer que viven el día a día en los pueblos. Entonces yo creo que con la continuación de Danilo no es un asunto de Tulio ni de diputados, es un asunto de pueblo. Por ejemplo, es un asunto de pueblo porque el país se expresa bajo un placer, un regocijo cuando ve al presidente, cuando lo ve en la visita sorpresa, cuando lo ve inaugurando escuelas, cuando lo ve trabajando en la infraestructura de nuestro país, cuando ve al presidente en el día a día. Nosotros vemos cómo los dominicanos se pueden sentir tan a gusto con el gobierno que Danilo Medina ha hecho, que ese campo que ayer estaba olvidado por todos los gobiernos, hoy es un campo que está pero muy a gusto con el gobierno. Ese hombre, esa mujer que tiene esos 2 millones de estudiantes en una tanda extendida, con un desayuno, con un almuerzo y una merienda, son padres, son madres que se sienten muy a gusto con este gobierno, que cuando tú dices, pero ahí hay más de 4 millones de personas a gusto con el gobierno de Danilo Medina. Honorable, pero yo creo que es una percepción que tiene el equipo que está alrededor de Danilo, de que realmente está a gusto, porque mire, si se hace una encuesta ahora mismo en la calle, la mayoría estará en desacuerdo con que Danilo continúe ahí, porque, por ejemplo, yo podría mencionar algunas instituciones que ganan menos de 15,000 pesos, y según dice el Banco Central, la canasta familiar está en 30 y algo de miles de pesos. ¿Cómo puede sostenerse una familia y estar de acuerdo con un presidente que se ufanó ahora el 27 de febrero en decir que vamos a aumentarle un 10%? Una gente que gana 15,000 pesos ganaría, estamos hablando de 1.500 pesos. Sí. Con eso no se sostiene una familia. Lo que pasa es que, fíjate, yo soy respetuoso a los gobiernos que hacen la cosa con la prudencia. Si hay países en el Caribe y en la región que han podido fracasar, es por el hacer las cosas sin la medida absoluta. Por ejemplo, nosotros no podemos como país tener un gobierno alegre que porque quiera hacerse gracioso ante los demás, esté haciendo aumento sin saber, sin conocer el fondo de las cosas. Ejemplo, quien te está gobernando hoy, quien está trabajando para un país, es una persona con mucho conocimiento de la economía. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que irnos adecuando con el tiempo. Yo sé, y nosotros sabemos, de que la canasta, el salario, pero tenemos que ir adecuándolo. ¿Qué estamos buscando cada día más? Es una plataforma. La economía nuestra crece. Pero busquémosla con alguien más del partido, no con el mismo presidente. Bueno, lo que pasa es que... Porque ahí hay mucha gente de valor. Lo que pasa es que nosotros no estamos diciendo, o no lo decimos, o no estamos en contra de lo que pueda pasar. Lo único que nosotros queremos es que Danilo tenga el mismo derecho que tiene Leonel, que tiene Carlos Amarante Baré, que tenga Domínguez Brito,
a ser a elegir y a ser elegido. Es que como uno hay que comenzar. Si a Danilo, ejemplo, si a Danilo le quitan ese párrafo que le impide en este momento, que son 2 y jamás, porque Danilo fue electo con una constitución que dice 2 y jamás. Sí, exacto. Es con esa la Es otra quitarle no. el jamás. Ahora, el jamás no. Ajá. El jamás no. ¿Se le va a agregar el jamás? No. El jamás está puesto ahí. Sí. La constitución dice 2 y jamás. Exacto. Lo único que Danilo fue electo con esta constitución, con esta constitución que dice 2 y jamás, él tiene 1 de estas. No. Ok, o sea, la ley no puede ser. Escúchame, La ley no puede ser. Retroactiva, no retroactiva. No puede ser retroactiva. No, es que escúchame. Pero oiga lo que dice. Sí. Dígamelo. Ok. Oiga lo que dice el artículo, ¿eh? Sí, 124 nada. Exacto. En el transitorio. Sí. En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, que era donde estaba Danilo, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, en el que está actual, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro periodo, ni a la vicepresidencia de la República, y ustedes lo aprobaron. Sí, pero busca los derechos fundamentales, el artículo 63. Aquí tenemos la Constitución. Que te va a decir que todo, óyeme, que todo dominicano tiene derecho a elegir y a hacer. Exacto. Entonces, eso choca. Pero que Porque- ustedes lo aprobaron en el no, momento que se Porque- presentó. lo que pasa- mira, ahora mismo tenemos un problema con la ley de partido, Ya. que se aprobó una cosa y en el borrón se fue otra. Entonces, es un ser humano que comete errores con debilidades y fortalezas, lo que hacemos las leyes. Ejemplo, ahí hay un... Pero hay los un error. errores los paga el pueblo. Entonces, No, con lo que creces. pasa es que este error, esto no es un error. Está muy cerrado, David. Sí, No. Sí, está muy Lo que pasa es que yo cerrado. respeto la Sí, Constitución no, de la República. Pero ¿eh? respetar la Constitución, que en eso voy, no es que no es que se deje de modificar o no modificar, porque la Constitución es clara en el artículo 267, Esto. 268, 269, cómo se debe modificar. Exacto. ¿Cuándo se viola? Cuando tú la modificas sin procesar por los artículos que manda. Y sin el tiempo correspondiente. No, porque ella no habla de tiempo ahí. Ahí lo que dice, para modificar la Constitución, dice el 267, cualquiera de las cámaras con una tercera parte puede llevar los artículos que se van a modificar. Ejemplo, si nosotros decimos, se va a modificar el párrafo, el artículo 124, la letra D de este párrafo, entonces, más el otro artículo, entonces, lo que hay que estar claro. Y luego, entonces, después de esa tercera parte, aprobar la modificación, mandarlo a asamblea en 15 días. En esos 15 días, entonces, el Congreso se reúne en asamblea y pone los puntos y allí se debaten. Y los 190 diputados, más los 32 senadores, vamos a decir si esos puntos el país puede o no puede. el país lo quiere. ¿Por qué el país? Porque los 190 Es una representación. entonces, Estamos y nos claros. dieron esa legitimidad de Exacto. que nosotros lo podamos representar. Claro. Por eso no hay ninguna violación. Esto, cada vez que el legislador y el país requiera de una modificación, siempre y cuando apegada a los artículos que ella misma emana, que ella misma dice cómo se debe modificar, no hay ninguna violación. En esa misma línea, escúchame, Raquel, en esa misma línea, yo no creo, Adam Lester, que usted tenga que obligar a una persona a votar por otro. En pocas palabras, no hay que quitarle la oportunidad a uno para que otro pase, eso es mentira. Todo el mundo Estamos de acuerdo. tiene el mismo derecho. Un joven brillante. Oye, sí, sí. todo el mundo tiene el mismo derecho a buscar la manera de crecer, de avanzar. ¿Cómo usted me va a decir a mí que para Tulio ser diputado tiene que quitarse Maniquí? No. Él puede ganarle él a Maniquí. Exacto. En el caso de todos los aspirantes que hay, yo siempre he estado de acuerdo. Por eso no me gustan las cuotas. No me gustan las cuotas, porque las cuotas limitan. Sí. A mí me gusta que las personas se midan como como personas, no por un rasgo cultural, no por un rasgo social, ni mucho menos por un sexo. Ahora, en cuanto al tema de la convención de los partidos, que vayan a la convención y le ganen a Danilo. Porque se supone que si Danilo, usted entiende que no debe ir, usted no puede lacerarle la oportunidad a alguien que puede el pueblo quererlo o no. Porque Danilo igual como puede ganar, igual puede perder. Hipólito Claro. perdió. Hipólito perdió y la modificó. Que eso hablando de Hipólito. Entonces, realmente- escúchame, David. Ok. Entonces, no podemos pretender
si yo no estoy a favor de modificar la Constitución, criticar lo bueno que ha hecho Danilo, No, porque no, también claro. puede darse el caso de que Danilo pierda. Ojalá y que no, porque a mí me gusta Danilo y no lo voy a negar. Bien. Pero no se puede negar que Danilo puede perder y el que venga puede seguir esos lineamientos positivos. ¿Cómo cuál? Como la jornada extendida que necesita mejorar muchas cosas. Claro. Eso deberían ser los temas que nosotros debemos tener en palestra. Eso deberían ser los temas que nosotros como sociedad deberíamos de promover. ¿Qué hay que hacer para mejorar la jornada extendida y cosas como esa, diputado? Miren, yo he apostado mucho a la institucionalidad, de que se pueda fortalecer la institucionalidad en nuestro país. Pero hay que comenzarlo. Hay que comenzarlo y tenemos nosotros como legislador y como Congreso, como cuerpo, fiscalizar más. Fiscalizar más para que entonces esa institucionalidad no importa, ejemplo, no importa quién sea el presidente, sino que el presidente pueda permitir seguir las cosas buenas que están institucionalizadas a un país. De forma que todavía con esta debilidad que tenemos institucional, yo creo que por eso nosotros a veces nos pueden ver alegando cosas que dentro del marco de un país avanzado, de un país ya no subdesarrollado, sino desarrollado, no se ven, porque es que hay aspectos de la Constitución que le permiten a un Estado seguir la continuación. Pero aquí tú vas a la provincia tal o al ayuntamiento, al municipio tal, y un síndico comienza una obra, y si la obra no le va a dejar a ese síndico lo que él entiende que tiene que dejar, ya no la continúa. Entonces, así mismo también desde el gobierno, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo de que no importa, de que tiene que trabajarse más por el país, más que por lo personal. Pero mientras la chava y viene, el palo descansa, de forma que ese joven ha dicho lo correcto. Si alguien teme a que Danilo sea candidato porque entiende que Danilo le va a ganar, porque Danilo es el popular, porque eso no es un secreto para nadie. Eso no es un secreto, por ejemplo. Pero eso es percepción, licenciado. Yo vivo, Bueno, pero entonces si es percepción se va a caer. Claro. No, pero el asunto es... Yo vivo, David, déjame explicarte. Sí. Yo vivo en Ok. un pueblo que tiene 130,000 habitantes, aunque el último censo habla de 24 o 124. Yo digo que hay más de 132 porque en Jaina entran a vivir 5 y 7 personas diarios Sí. por el pulmón económico que tenemos. De forma que yo vivo en ese pueblo, yo sé cómo ese pueblo se expresa y ese es un termómetro del país, porque allí todo lo que vivimos somos de las diferentes partes, de las diferentes partes del país, de las diferentes provincias, de los diferentes municipios. Allí van todos los días un municipio nuevo a vivir, de forma que ese termómetro que está ahí dice el 68%, y lo demostramos ahora, no sé si la que él tiene algunos videos, lo demostramos ahora allá en San Cristóbal. Hay unas imágenes. En San Cristóbal fuimos con 3 días de aviso, quisimos decirle al gobierno que le respaldamos todas sus obras, de que estamos muy a gusto, la provincia de San Cristóbal, no porque Tulio Jiménez lo dice, es que se han instalado más de 60 instalaciones educativas entre liceo, escuela, 1032 aulas. Cuando hablamos de 1032 aulas en un país que se peleaba por una aula para dar clase. Cuando hablamos de 32,000 estudiantes que están en estancias extendidas con un almuerzo, un desayuno, un almuerzo, una merienda, que sus padres y sus madres están ahorrando entre 700 y 800 pesos diarios. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que se puede cambiar de caballo? Una tan extendida, Raquel, una tan extendida que es un poquito cuestionable, ¿eh? Y le digo ahora después la pregunta de Raquel. Diputado, sabemos que el poder es adictivo y la democracia es el único antídoto. Exacto. Entonces, ¿por qué Danilo debe reelegirse y modificar la Constitución para que él sea... Ahí está Navarro, vamos a pensar en Navarro, otros más. Lo que pasa es que, miren, No lo personalicen. además Danilo no está modificando la Constitución. Son los diputados. Los diputados. Que Danilo, aunque es una prerrogativa también del Ejecutivo hacer proyectos y de la Junta Central Electoral y del Congreso, pero en este caso estamos hablando del Congreso Nacional. El Congreso Nacional entiende que en este momento se debe modificar la Constitución por los 2 puntos que hemos hablado y quizá otro punto que hay que limpiar en la Constitución. Yo he hablado de unificar las 3 elecciones. Claro. Hay que unificarla obligada. Se invierte menos, se gasta menos. ¿Entiendes?
Entonces, Vean eso- eso también, vean eso Eso también. sí, Eso sí. lleva una Vean modificación. Mauricio. Para eso Ya se van puede a- modificar pero- la no, constitución. no, pero- modificar el mismo. Pero eso lo lleva una mismo. modificación. No es lo Además, a Danilo hay que dejarlo como todos los dominicanos y dominicanas, que él pueda elegir y ser elegido. Porque es que eso no es temor. Ahora, cuando tenga los dos en esta constitución, ya jamás podrá ser. Que se siente a visualizar desde su casa. Está bien. asesorar. Que fue Como, lo hace- que- como ha hecho Obama, como ha hecho Porque- Clinton, como han hecho todos. Sí, pero lo que quieren volver, debían hacer lo mismo. Sí, también. Porque Estoy de acuerdo. Estoy de debe acuerdo. ser, ejemplo, yo estoy seguro, yo estoy claro, que después que uno pasa, ejemplo, por 3, 4, 12 años Se desgasta, en una institución, se desgasta. más que desgaste, ya tú debes ser asesor. Claro. Ejemplo, Exacto. ya tú debes pasar a ser asesor y buscar servir al país desde otro lado. Vamos a hacer una pausa, señor honorable diputado. Señor director, disponga usted cuando guste. Bien, ya estamos de regreso gracias a nuestro flamante director, un hombre que está ahí fajado, entregado. Seguimos conversando con el honorable diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Arturo Jiménez, quien pertenece al municipio, al poderoso municipio de Jaina, un municipio realmente con muchas posibilidades, muchas oportunidades, que esperamos que ascienda ya, suba un poquito más de categoría. Tulio, una preguntita. ¿Cómo ustedes van a convencer a los leonelistas, por ejemplo, de que puedan apoyar la moción que usted propone de la modificación de la Constitución para el caso presidencial? Miren, ese es un cuerpo legislativo, la cual no hemos dado la tarea, que yo lo he dicho en varias ocasiones. En ese día a día que yo he vivido por más de una década en el Congreso, para mí los temas, hasta que no llegan al hemiciclo, no tienen el sí ni el no. Porque el congresista, el legislador, trabaja mucho con el espíritu de la ley y pone mucho el oído en el corazón del pueblo, porque ningún legislador quiere chocar Con el pueblo. con los que han sido sus votos, sus Exacto. electores. Lo primero que un legislador hace para modificar la Constitución, modificar cualquier ley, hacer cualquier ley, es buscar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que le pueda funcionar al dominicano de a pie, al dominicano que anda en el día a día, a ese dominicano que hace vida en nuestra república. De forma, mírenlo ahí. Ese es el acto donde nosotros le dimos un respaldo al presidente de la Deberían de poner el república audio. de sus obras. Entonces, el 68% de los san cristobalenses, ahí estaba el 85% de los PLDistas de la provincia de San Cristóbal. ¿Cómo va a ser? El Sí, 85%. Ahí estuvimos todos los dirigentes del comité provincial, casi mente. Ahí estuvieron la mayoría de los presidentes del comité de intermedio, del comité de base, y casi en pleno la base del partido, esos miembros del partido. De forma que nuestro partido sigue a gusto, sigue con los gobiernos del PLD, pero sobre todo con el gobierno que preside el licenciado Danilo Medina Sánchez. Y te decía ahorita que los votos en el Congreso no son por colores, sino por el proyecto. El Congreso tiene una virtud que cuando llegan proyectos de esta magnitud, todos nos ponemos a una para el sí o para el no. De forma que yo no tengo temor, porque vi el Código Civil, lo aprobamos. He visto como el Código Procesal Penal no lo hemos aprobado porque las 3 causales, Danilita, Leonelita, yo entiendo que no, yo como Danilita entiendo que no, el otro como Leonelita entiende que sí, el otro no entiende, entonces no se ha aprobado. Eso pasa con los proyectos en el Congreso. La otra cosa, Aunque la gente entiende otra cosa, ¿eh? La gente entiende Porque- que no es por desavenencia de esas dos corrientes, sino que como que no hay la voluntad de los congresistas en aprobarla. no que no hay la voluntad, es que no nos hemos puesto de acuerdo. Ya yo creo que tenemos que ponernos Pero hace rato que había y que reformar sacarle ese las 3 código. causales, ponerle, no sé, en otra ley, hacer algo, pero hay que hacer, porque no podemos seguir con un código que no le da la facultad a las autoridades, a los actores de la justicia, para que puedan procesar. De forma que un temor por los votos de la modificación a la Constitución, eso no lo hay, porque es que el Congreso es uno.
Y en el momento cuando llegue el proyecto se va a decidir qué va a pasar. Y yo sé que lo que va a pasar allí es la modificación a la Constitución, porque todos los congresistas estamos a una de que debemos modificar las elecciones. Diputado, sabemos que usted es un hombre de Danilo. Hablando de reelección, ¿y usted se va a reelegir o va para otro cargo? Claro, y que más reelección hay que ver. Que, nosotros trabajamos mucho con el asunto de lo que el pueblo dice, quiere y requiere. Hemos sido durante 3 cuatrenios y 2 cuatrenios y un septenio. 14 años. Sí, 14 años diputado. Entendemos que en este momento hay un clamor, tanto de mi partido como de los demás habitantes del pueblo, de que pueda pasar la administración pública del ayuntamiento o de la alcaldía a mano de nosotros. O sea, que usted aspiraría a alcalde. Si las consultas que estamos haciendo salen positivas como han venido siendo, entonces yo me debo a un pueblo. Usted sabe que pero tiene honorable. un candidato fuerte que es Osvaldo. Sí, eso Osvaldo. lo voy a decir, y lo está haciendo bien. Sí. Entonces, ¿por qué no apoyar a Osvaldo allí? Bueno, lo que pasa no es que yo los quiera apoyar, es que si el pueblo dice que yo debo ser, porque lo que pasa es que estamos haciendo la consulta. Pero el pueblo está con Osvaldo ahora mismo. Lo que estamos viendo en las encuestas que estamos haciendo no es así. Ejemplo, Bueno, hay que ver las encuestas. Percepción tiene que también verse en los estudios, y nosotros no hablamos de la encuesta, hablamos de 3 y 4. Ejemplo, nosotros fuimos el candidato que iba a competir con Osvaldo, y mientras nosotros estábamos compitiendo, él no tenía esa percepción de ganar. Inmediatamente hicimos la alianza, el PRD se dejó ganar del PRM junto con el PLD por el candidato quizá en el momento que no estaba adecuado en ese momento. Entonces nosotros creemos mucho en los estudios que se hacen, porque no es que te escriban 10 gente en un Facebook, no es que 5 de los que están comprando contigo te puedan decir que tú estás bien, es que hay que haber una sintonía entre los que hacen esa fábrica de votos, que es ese pueblo contigo. No es que Tulio Jiménez pueda decir porque quiero decirlo aquí que yo voy a ser alcalde, es que ese pueblo tiene que cogérsele con eso, y ese pueblo está con un compromiso hace muchos años de ver si es verdad que ese plan de gobierno que yo tengo o que tenemos el equipo nuestro lo vamos a poner en pie, porque Jaina necesita de una revolución, Jaina necesita de un cambio, pero de un cambio radical, de un cambio que se pueda ver, no que se pueda venir a decir, por ejemplo, que le hicimos una acerita donde tú estás manejando casi 800 millones de pesos. Entonces, si hablamos de 800 millones de pesos, casi 1.000 millones de pesos, no, en los 4 años, tú no me puedes decir a mí que pero muy poco para un municipio como ese, que tiene mucha necesidad. Pero 1.000 millones de pesos, no lo podemos ver, no son 1.000 pesos, 1.000 millones de pesos, bien administrados, bien sopesados en un plan de gobierno, son muchas las cosas que se hacen. Ahora, cuando tú vas a inventar, cuando tú no tienes un plan de gobierno dirigido a los 4 años, cuando tú no sabes lo que va a pasar aquí, entonces, y tú vas a improvisar, ya a ti se te hace más difícil. Nosotros conocemos al dedillo nuestro pueblo, nosotros sabemos nuestras debilidades. Además, no se ha podido todavía, en los años que tenemos como municipio, con alcaldes electos, todavía no han podido ellos hacer lo que yo he dicho: empresario, ayuntamiento. Tiene que haber un alcalde que sepa, que empatice con ellos y que puedan hacer acuerdos. Empresario, gobierno y gobierno. O sea, gobierno local y gobierno nacional. Gobierno, gracias. Gobierno nacional, gobierno local y empresario. Entonces allí habrá todas esas grandes obras de infraestructura, pero sobre todo esos cambios que debe generarse en Jaina. Déjame explicarte algo. Cuando yo hablo de Danilo y la gente me ve a mí enfatizando porque Danilo siga, es porque Jaina se peleaba por una aula. En Jaina se peleaba en materia de energía. Hoy tenemos en Jaina alrededor de 1.000 y pico de aulas. Hoy tenemos en Jaina un hospital que tenía años la gente pidiéndolo,
que puede competir con cualquier clínica. Hoy tenemos en Jaina 24 horas. Hoy tenemos en Jaina el 911. Hoy tenemos en Jaina un sinnúmero de obras más. Estancias infantiles, centro de diagnóstico, en Gringo, en El Carril. Un sinnúmero de obras que Jaina no le llegaban y que nosotros desde nuestra representación como legislador, como diputado, pudimos buscarla con el Ejecutivo. Entonces, Jaina necesita de un alcalde que tenga relaciones en el gobierno y que tenga buenas relaciones con los empresarios. ¿Para qué? Pero un alcalde también que sepa dirigirse a los demás. Un alcalde que tenga conocimiento de las cosas. Porque imagínense, si nosotros vamos a hablar aquí de temas que no sabemos lo que vamos a decir, entonces la sociedad no nos va a comprar el discurso. De forma que nosotros, gracias a Dios, al pueblo de Jaina, estamos preparados para que si Jaina así lo quiere y lo requiere, nosotros dirigir desde allí, desde esa casita blanca, como han dicho muchos por muchos años, esos destinos del pueblo y llevarle a todos los barrios el presupuesto participativo como lo manda la ley, pero un chin más acompañado con la decisión de que las cosas que podamos hacer queden marcadas de por vida. Diputado, usted viendo con la corbata roja, yo creo que era para convencer a Pedro Botello, Pero bueno, ya hablaremos de ese tema interesante.